Bienvenidos a este espacio, este nuevo fundador. Bien, bueno, vamos a ver, vamos a comenzar. Viendo cuánta gente estamos, perfecto. Bueno, vamos a comenzar el tema de hoy. El tema que nos convoca es el ABC de la cultura y es uno de los ejes principales en nuestras temáticas, en lo que nosotros estamos desarrollando desde Real, ¿sí? Mara, Caro, ¿se quieren presentar? O le doy yo y avanzo. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Muchas gracias por sumarse y encantada de poder compartir con todos esta charla sobre el ABC de Cultura. Hola a todos, mi nombre es Mara López Ferreiro, soy otra de las cofundadoras de Real y les agradezco por participar de este espacio. Bien. Claro, ¿ponés la infografía? Así quiero mostrarles un video y arrancamos. Presten atención a los indicadores y a los datos que vamos poniendo en el video. Bien, y estos son algunos datos que para nosotros son relevantes y que le dan marco a por qué estamos, digamos, trabajando sobre las temáticas que estamos trabajando. Temáticas que venimos trabajando hace muchos años, cada uno desde sus diferentes roles. Yo sé que se ríen porque voy a decir lo de los 60 años de experiencia que juntamos entre los tres. Por eso nos gastan siempre. Pero es real, venimos trabajando hace mucho tiempo, cada uno desde sus distintas inquietudes profesionales, y desarrollamos este espacio. Y estos datos para nosotros son fundamentos claves de qué está pasando hoy dentro del mundo de las organizaciones. Entiendo que si están acá es porque tienen un interés y porque seguramente estén vinculados al mundo de las organizaciones. Me gustaría, más allá de que no conecten la cámara o interactuar, un segundo y al menos poder mencionar en el chat desde dónde están conectándose, porque tenemos personas de distintas partes de Latinoamérica que están incluso participando hoy en una primera edición de un programa que después les vamos a contar. Bien. Desde Argentina, Liliana, perfecto. Muy bien. Ana González de Ciudad de México. Bien. Liliana, no hay problema, estoy presentado. Bien. Lucas, Anabela, Ani. Ani dijo, está. Ani González, perfecto. Sara. Bien. Desde Perú. Muy bien, muy bien. Y esto se los menciono porque seguramente ustedes están vinculados al mundo de las organizaciones y es una de las cuestiones que queremos trabajar hoy. Pero primero quiero contarles por qué creamos Real, cuál es nuestro propósito y la propuesta desde Real Mindset Station. Y tiene que ver con crear el espacio donde el cambio se hace posible. ¿Y por qué hablamos del cambio se hace posible? Porque estamos acostumbrados, o nos ha pasado a lo largo de nuestra historia como consultores o ocupando posiciones dentro de las organizaciones, donde se habla mucho de cambiar, pero no necesariamente los cambios se dan en la manera en la cual son enunciados. Y esta cuestión de que hablemos de cambiar termina generando que muchas veces esos cambios terminen siendo cosméticos y que no sea el cambio real. De ahí nuestro nombre, desde ahí nuestra propuesta. Buscamos poder trabajar con aquellas variables que no son visibles y hacerlas visibles para poder operar en un mundo cambiante, porque ya estamos en un punto en el cual, si nosotros dentro de las organizaciones no nos ponemos a tono, hay cosas que el contexto mismo nos va a generar, como nos va a inundar, nos va a llevar puestos. Por eso es que necesitamos modificar y cambiar la manera en la cual estamos gestionando el cambio o cómo lo veníamos haciendo desde hace tiempo.
Este es el tercer ciclo de webinars que estamos haciendo. Hicimos una sobre gestión del cambio, hicimos otro sobre cómo gestionar el cambio y la incertidumbre, y hoy traemos el ABC de la cultura. Bien, voy al siguiente. Y de acá, para reforzar este mensaje que les daba, creamos Real Mindset Station como un laboratorio donde podemos intercambiar, donde ya hay una primera station funcionando, ¿sí? Que es un programa para convertirte en un changer. Y lo que buscamos es poder gestionar espacios de aprendizaje que no tengan una única fuente metodológica o que tengan una única fuente de conocimiento, sino ir sumando las propuestas que nosotros tenemos más el intercambio que se da con los participantes en cada una de estas actividades, ir construyendo una comunidad que nos oriente hacia una gestión del cambio y un manejo del cambio diferente, más acorde a las necesidades que hoy estamos teniendo. Bien. Siguiente, por favor, Carlos. Bueno, y para meternos un poco en el tema, hoy en día, ¿por qué todos hablan de cultura? Nos preguntamos, ¿no? Se viene estudiando la cultura está presente en las organizaciones desde hace mucho tiempo, pero pareciera que hoy es un tema que está arriba de la mesa y que se menciona muy seguido. En las organizaciones estamos pasando por una etapa donde necesitamos cambiar, necesitamos agregar valor a nuestros clientes, necesitamos crear nuevas formas de hacer las cosas, y muchas veces se utilizan muchos recursos, tiempo y esfuerzo, y al final y al cabo las cosas no salen como las planeamos. Y cuando las cosas no salen en el tiempo pensado o en la manera que se esperaba que suceda o que se necesitaba, se atribuye a, es que acá el problema es cultural. No sé si a alguno le ha pasado esto alguna vez, pero muchas veces en la organización cuando no encontramos una explicación de por qué fallan nuestros planes, nuestros cambios propuestos, nuestras iniciativas, se atribuye a una cuestión cultural. Entonces, entendemos que la mirada de la cultura antes de iniciar un cambio, la conciencia sobre la cultura, es lo que empieza a cambiar la forma en que la cultura impacta en la organización, porque realmente hay una cultura. Esto que hablaba Hernán de lo esencial, lo que no está visible, hay algunos aspectos culturales que son propios, que están ahí, y necesitamos traerlos a la luz, necesitamos visibilizarlos, necesitamos hacerlos conscientes a la hora de diseñar este cambio. Porque cuando los incluimos y los traemos, y podemos modelar y podemos trabajar distinto con la cultura. Y definitivamente eso va a impactar en el logro de los objetivos de una organización, en poder concretar la estrategia, en alinear el rumbo de una organización con su identidad. Entonces, para empezar a hablar de cultura hoy y develar un poco este misterio de es un tema cultural, la primera pregunta que nos hacemos es ¿qué es la cultura? Bueno, tal cual como Mara le estaba contando, el tema de cultura aparece hoy en día muchas veces en las organizaciones, y nuestra experiencia es esta, es que se asocia quizás a una zona que no se sabe mucho por dónde encararla, cómo intervenir, y principalmente porque no sabemos muy bien de dónde viene muchas veces, ¿no? Y para, digamos, darle algún sentido, les trajimos algunas definiciones o algunas formas de nombrarla. Por ejemplo, que la cultura es, en definitiva, el resultado de los mensajes no dichos. Es lo que la organización hace, ¿no? Son sus comportamientos, sus procesos o símbolos, pero es el resultado de algo que viene de un nivel muy inconsciente muchas veces, y se refuerza con los símbolos y procesos vigentes en la organización. Por supuesto, es lo que distingue a un grupo. También les ha pasado seguramente de ver determinado tipo de cultura, determinado tipo de organización, y asociar con una cultura quizás más jerárquica, más colaborativa, más innovadora. Entonces, es algo que distingue a los grupos,
y al mismo tiempo se va moldeando a través de los hábitos, experiencias y formas de interactuar. En definitiva es esto, es un patrón de suposiciones básicas compartidas. Suposiciones básicas le llamamos a aquello que no nos damos tiempo ni de cuestionarlo. ¿Por qué? Porque es algo que ha funcionado en el pasado. Y eso es fundamental cuando hablemos de cultura y cuando empecemos a analizar cómo intervenir o cómo gestionar. Estos supuestos básicos no fueron muy exitosos en el pasado. Entonces, por eso son inconscientemente considerados como válidos, como la forma correcta de hacer las cosas. Y también por esa misma razón, son enseñados a los nuevos miembros de la organización como la forma de hacer, la forma de percibir, de pensar, de sentir, la manera correcta de hacer las cosas. Entonces la cultura se transforma en este gran proceso en una forma habitual, compartida y característica de hacer. Si decimos que más o menos tenemos una situación donde podemos, ok, ya me di cuenta, esto es cultura, es lo que damos por hecho, por sentado, por válido, la forma natural de hacer las cosas, lo que nos sale. Vamos un poquito más y decimos, ¿cómo podemos verla? ¿Dónde la podemos materializar? Y ahí aparecen estos niveles o elementos de la cultura que son muy valiosos al momento de, como decía Mara, intervenir en procesos de cambio o transformación. Porque primero es un nivel de lo visible, que es, bueno, lo que está a la mano, lo que cualquiera entrando o poniéndose en contacto con una organización o con un grupo de personas puede ver, que son lo que se llaman técnicamente artefactos, que tiene que ver con la estructura, los procesos, el lenguaje, cómo se visten las personas, cómo se relacionan entre ellas, los medios de comunicación, etc. En el segundo nivel se encuentran los valores, que es a qué le da valor, qué es importante para la organización. Y ahí aparecen algunas cuestiones quizás evidentes, pero que no le damos esta doble mirada, como por ejemplo el manejo del tiempo, los objetivos, los presupuestos, la estructura organizativa, los puestos, o sea, todo lo que refleje en cierta manera donde la organización está poniendo el valor, o sea, qué es importante. Y por debajo de todo eso, lo que es lo invisible, y de esto se trata la charla de hoy, es, bueno, los supuestos tácitos, o lo que damos por sentado, esas creencias que les decía antes están arraigadas y que no nos damos ni tiempo de cuestionarnos, que es básicamente cómo se consigue el éxito, lo que es correcto, lo que se debe hacer y lo que siempre hicimos y siempre vamos a seguir haciendo para llegar a este éxito. Lo importante, de nuevo, es que estos supuestos son los que no están visibles y muchas veces los que están siendo obstáculos de los procesos de cambio y transformación en las organizaciones. Entonces, hacia ahí vamos cuando vayamos ahora un poquito más adelante a modelar la cultura o intervenir en la cultura a través de la gestión del cambio y los procesos de gestión del cambio. Bien. Mara quiere hablar, pero está muteada. Estoy muteada. Pero para poner un ejemplo de esto, un artefacto podría ser, por ejemplo, cuando tenemos un problema en alguna parte del proceso productivo, por ejemplo, quienes intervienen en la resolución. Hay una reunión entre el dueño de ese tema y su jefe, se toma una decisión y se resuelve. Entonces, si yo dijese, bueno, a ver, tengo una cultura, una de las grandes cosas que nos dicen cuando vamos con un cliente, ¿no? Tenemos una cultura que es poco colaborativa o que se maneja en silos o con dueños de compartimentos estancos. Entonces, un artefacto para ver eso era esto de que podemos decir como, por ejemplo, cuando hay un problema, ¿quiénes se sientan en la mesa de resolución? Bueno, no, se sienta el dueño del tema y se sienta su jefe que lo aprueba, y se termina.
O, por ejemplo, un tema que a mí me encanta de Artefacto, las reuniones de equipo. ¿Vieron? Hay muchas organizaciones que tienen reuniones semestrales, mensuales, semanales, el CEO y sus reportes, ¿no? Entonces, ¿cómo suceden estas reuniones? Es un gran artefacto cultural. Me ha tocado observar en casos donde la persona que presenta, que es de uno de los sectores, le presenta y le habla al CEO, solamente al CEO. Y todas las otras personas que están sentadas están o mirando su celular, o escuchando, en el mejor de los casos, o preparando la parte que le toca presentar en un rato. Porque mi participación en la reunión es que me toque hablar. Nadie le hace preguntas a un colega, o lo desafía o lo conecta con algo que está presentando. Entonces, eso es un artefacto para ver cómo es que esta cultura no es colaborativa, o que trabaja en silos o en compartimientos estancos. Y si me voy a los valores de esta organización, ¿cómo las podría ver? Bueno, ¿cómo ponen los objetivos? Hay objetivos individuales, objetivos por sector y objetivos de negocio compartidos. Cuando hay un problema, ¿cuál es la decisión que prevalece? ¿Quién es el culpable? ¿O de quién es la responsabilidad de ese tema? ¿Y es de una persona? ¿O prevalece, por ejemplo, al que mejor le va? Gana el que mejor resultado tiene. Y esto antepone a otras cosas que decimos. Entonces, en este estadio podemos ver cómo es la cultura a la hora de tomar este tipo de situaciones, ¿no? Y si nos vamos a los supuestos tácitos, que ahora nos vamos a meter acá, porque como decía Carolina, es una de las cosas que más cuesta ver y más presentes están en una cultura, ¿no? Supónganse que yo entro a esta empresa de la que contábamos recién, y se me ocurre ir a esta reunión con el CEO de todos los sectores. ¿Qué pasaría si se me ocurre hacerle una pregunta a un colega? ¿Qué podría pensar el resto de mí? Y eso también tiene que ver con este supuesto básico, es no se pregunta al otro, no me meto en el tema del otro. ¿Qué pasaría si yo hago una sugerencia de negocio importante sobre algo que no está dentro de mi ámbito o de mi área de actuación? Entonces, esta es la forma en que vemos esta cultura. Y como decíamos recién, los supuestos tácitos son una de las cosas que más impactan en la organización, porque muchas veces, como dice ahí, tácito o inconsciente, se van pasando de persona a persona, porque funcionaron en algún momento, porque tuvieron que ver con características puntuales de la organización en determinado momento, y las tenemos que traer a la luz. Así que los vamos a invitar a hacer una pequeña reflexión sobre este tema con Hernán. Bien, bien. Entonces, Hernán, no sé si estás viendo el chat con... Sí. Bueno, Sí. tómalo cuando... Dale. Tomo Liliana, no veo mucha diferencia en lo que estás planteando, por eso me quedé con me da la impresión, entonces digo, si querés darnos cuál es esa impresión. Nosotros cuando hablamos, hago un resumen general como para meternos en el ejercicio. Definimos cultura, entendemos como estas formas, maneras en las cuales se dan las cosas en la organización y que nos afecta de una manera a veces visible y a veces no tan visible. Dentro de lo visible, como les contaba Caro, están los artefactos. Todos los artefactos tienen que ver con lo que podemos ver, sentir, oír en una organización, lo que es palpable. Muchas veces, cuando hablábamos de cambios cosméticos, los cambios se hacen sobre los artefactos y no sobre lo que está por debajo. Buscando una nueva práctica, buscando algo que esté de moda, haciendo algo, y realmente no tiene ningún tipo de sustento para la cultura de esa organización. Entonces, como decía Mara, los espacios de reunión, los lugares en los cuales se juntan, el espacio de trabajo, las maneras, los procesos, las formas, lo más jerárquico, menos jerárquico, matricial, horizontal, más vertical, todo eso hace a la forma en la cual, ¿sí?, la cultura se moldea. Pero como decíamos, muchas de estas cuestiones no son visibles. Cuando hablamos de valores y hablamos de lo que es importante, recién Liliana nos traía, en general en la declaración de valor de la compañía se hace foco en principios que rigen la cultura. Bien. Que pueden ser positivos o no, si yo estoy modelando la cultura y en una declaración de valores, generalmente voy a buscar lo que es importante para mí y lo que es importante para la organización. No va para hacer una declaración de principios cuestiones que sean negativas. Ahora, también tenemos que tener en cuenta que en los tiempos que vamos viviendo, muchas de esas declaraciones que se hacían y que hemos visto
hemos hecho muchas recorridas por clientes, y yo a veces me ponía a medir cuánta tierra tenía el cartelito de los valores en la pared, ¿no? Porque hay una cuestión de que, hay una cuestión que son los valores enunciados, y hay otra cuestión que tienen que ver con los valores practicados. Y los que están moldeando la cultura son los valores practicados. Entonces, ese es uno de los análisis que tenemos que hacer. Ahora Caro les va a contar cuando veamos cómo va a intervenir sobre la cultura. Pero quiero reforzar que los valores es aquello que es importante para nosotros. Entonces puede ser tranquilamente cuestiones que sean funcionales a la ética, o funcionales a la eficiencia o a la responsabilidad, qué es lo que vamos a prevalecer, o la manera en la cual buscamos que se tomen las decisiones. Todo eso va a estar orientado en los valores. Ahora, la parte más compleja de todo esto que les estamos contando es lo que está por debajo, que son estos supuestos tácitos. Y estos supuestos tácitos son creencias compartidas. Y les voy a poner un ejemplo para hacer un paralelismo y para que lo entendamos y vayamos al ejercicio. Si relacionamos una organización con una persona, la cultura es la personalidad de la organización. Y cada uno de nosotros tenemos una personalidad que está basada en un conjunto de creencias, algunas conscientes y otras no, que le dan marco a lo que podemos y no podemos hacer en nuestra vida. Esas creencias en la organización es el equivalente a los supuestos tácitos. Nunca vas a encontrar un supuesto tácito escrito en la pared, porque el supuesto tácito, a veces, y acá sí, hay algunos que son positivos y otros que son negativos, es lo que corre en los pasillos. Vos escuchás las creencias y los supuestos de la organización en lo que hablan las personas, no tanto en las comunicaciones oficiales. ¿Qué se dice en el pasillo? Presentamos el gran plan de transformación sobre la innovación. Lo ves por todos lados, empiezan a hacer cosas, y en el pasillo dice, esto acá no va a andar. El supuesto de que las innovaciones no funcionan, o que acá siempre se hacen las cosas de la misma manera, esos supuestos son los que terminan moldeando, para bien o para mal, ¿sí? También hay supuestos en el pasillo que te dicen, nosotros podemos con todo. O hay uno que a mí me encantaba siempre, que era como, billetera mata galán. Billetera mata galán significa que el cliente ante todo. Ah, pero tenemos una reunión de staff. Sí, pero hay una reunión de cliente y el cliente. Entonces vos sabés que hay cosas que no van a pasar si no se le da lugar. Bueno, los supuestos es lo que termina habilitando lo posible y lo no. Entonces, para chequear, ¿queda alguna duda? Liliana, te respondimos sobre este tema de los valores. ¿Alguna duda sobre esto de supuestos? Porque queremos invitarlos a hacer un ejercicio donde van a tener que reflexionar sobre qué pasa en sus organizaciones, donde ustedes trabajan. No importa el tamaño de la organización. Nos interesa que le presten a... Sigamos. ¿Qué significa ir a sigamos? Sigamos es... No, tengo 1000 preguntas, pero me parece que voy a interrumpir. No quería interrumpir el ejercicio. No, por favor. Podés plantear las preguntas y después las respondemos al final, ¿eh? Por eso, dale. Sigamos y así no copo la discusión con este tema. Claro, poneme el ejercicio. La idea es la siguiente. ¿Cuáles son los supuestos básicos que encuentran en sus organizaciones? Esto que le decía, ¿qué dice la gente? Que no hace falta ni que nos cuenten dónde trabajan, ni de qué trabajan, pero ¿cuáles son esos supuestos que aparecen? Los que habilitan a que las cosas pasen y los que limitan que las cosas pasen. ¿Con qué se encuentran? Pueden compartirlo en el chat. ¿Con qué situaciones se identifican? No le iba a decir los escucho porque no me hablan, pero los leo. ¿Sí? ¿Cuáles son? Yo no me quiero poner a dar ejemplos porque no quiero forzar. Bien. Si uno hace un esfuerzo importante, persevera hasta conseguir el objetivo. Bien. Y esto en cada organización, el mismo supuesto puede tener distintos impactos. ¿Sí? Bien.
¿Qué más identifican? Acá tengan presente que no es que hay, para el ejercicio, no hay correctos o no correctos. Nosotros no vamos a juzgar el supuesto que traigan, pero sí queremos que al menos se puedan llevar esta mirada que los ayuda a develar lo invisible. Y decir, bueno, a ver, nunca me puse a pensar qué es lo que se dice en el pasillo, qué es lo que aparece como visible, o qué es lo que no me doy cuenta, por ejemplo, en organizaciones donde no hay premios y castigos. Los supuestos están dados vinculados a eso, y las creencias se tornan en función a eso. Mejor no entrar al choque. Claro, es buenísimo. Lo importante no se define en las reuniones. Dejá que estos hablen, ¿no? Dejá que hablen acá las giras, y después igual yo sé que lo arreglo más allá. O aquí hay favoritismos, ¿sí? Creencia, esto es supuesto de algunas organizaciones. Para crecer tenés que ser amigo de alguien, ¿sí? Si no tenés un padrino no te desarrollás. Bien, el resto, me gustaría escuchar o leer alguno más de estos, solo a fines de que vean que podamos darle forma y que se lleven esta idea de qué es lo que implica el supuesto o los supuestos básicos que rigen la cultura. Uno más, pido. Esto es como ninguno más. Si no, me la voy a hacer hablar a Liliana. Liliana tenía ganas de hablar. ¿De este tema? No, digo, no sé, se me ocurre como... Lo que pasa es que estamos en pleno proceso de transformación, así que estoy como confundida. ¿Tenés alguno de los viejos, de ejemplo? ¿Alguno de los supuestos que hay que desafiar? Como esta cuestión del el esfuerzo es lo único que vale, quizás no tanto la calidad profesional. Ya que no vale. No es importante innovar porque nosotros ya tenemos nuestros procesos y funcionan bien. Claro, perfecto. ¿Para qué queremos tecnología? Es un problema de seguridad. No se requiere. Haciendo una descripción de los supuestos que están de base y que imagínense con esos supuestos todo lo que después se ve afectado. Y tengan en cuenta que la cultura, gracias Liliana por compartir, que tengan en cuenta que la cultura se moldea por donde la organización pone su tiempo y su dinero. Quiere decir que todas estas creencias van a hacer foco ahí. Y si se invierte dinero en algo en lo cual no está apalancando alguna cuestión de cultura o que esté acomodado, o sea, como o que tenga presente algún rasgo limitante cultural, hay cosas que no van a pasar. Hemos visto grandes inversiones tiradas en iniciativas que no han prosperado. ¿Sí? Bien. Si no hay más ejemplos, avanzamos. Bien. Bueno, acá llegamos a nuestro mapa de modelador de cultura. Y esto que estuvimos conversando tiene que ver con la primera estación, o la primera banderita que vemos en nuestra hoja de ruta, que es conocer para alinear. En los procesos de cambio y transformación que tanto Mara, Hernán como yo vivimos desde la organización o desde afuera, digamos, como consultores, vemos que esta mirada cultural, que es develar ese supuesto básico, este ejercicio que les decíamos de, bueno, ¿por qué un determinado proceso de la organización, por ejemplo el de desarrollo, como estábamos poniendo en el chat, tiene esa
esa forma? ¿Por qué un determinado proceso de objetivos tiene esa forma? Todo responde a una mirada cultural que el changer tiene que tener para poder establecer el marco de referencia de su proyecto, de su iniciativa de cambio. No es lo mismo una iniciativa de cambio en México, como Ani, donde está Ani, donde está Eli en Perú, o en Argentina donde está Liliana, donde estamos nosotros, o en Estados Unidos donde está Hernán en Detroit, porque ya hay un marco cultural, país, sociedad, y además hay un marco organización. En los mismos países cada organización tiene su marco, y también muchas veces se ve esto de que, bueno, como un proceso de cambio fue exitosa, en el primer ejemplo básico, una implementación de cualquiera de las tecnologías que se les venga a la mente, como un proceso de implementación fue exitosa en tal organización, copiemos tal cual el proceso en tal otra organización. Claro, te sumo algo, digo, siempre la cultura país termina tirando más que la cultura organizacional. Y el mismo ejemplo, dentro de la misma compañía, en este país funcionó esta intervención y este desarrollo, y van a otro país y no. Tal cual, lo hemos vivido también, me hiciste acordar de algunos años atrás, pero exactamente cuando las empresas son transnacionales, multinacionales, donde en todos los países se determina una forma de hacer un proceso, unos artefactos, esos artefactos a nivel cultura, organización, país, tienen que estar apalancados de cierta manera, porque si no terminan siendo, digamos, caen en saco roto, ¿no? Entonces ahí decimos qué es cultura, identificar estos niveles, entender por dónde vienen los artefactos, a qué corresponden. Recién estaba pensando otros de los supuestos básicos que creo que en todos los lugares, y gracias a la pandemia lo estuvimos desafiando estos años o estos meses, tiene que ver con el trabajo vale cuando uno está en el lugar, ¿no? La presencialidad famosa. Y bueno, eso determinaba un montón de valores. Por ejemplo, por más que algunas empresas tenían ya su sistema de home office o flexi time o determinada forma de trabajo híbrido, permanecía ese supuesto básico que si uno iba a la oficina, me acuerdo algún ejemplo también en México que nos habían contado pre-pandemia, si iba a la oficina tenía una valoración superior, y por ahí iba este valor que nombrábamos Liliana en el medio. Entonces, primer punto para el changer para nosotros es conocer para alinear qué es cultura y dónde estoy y cómo puedo estar sacando ese termómetro de, bueno, qué le importa a la organización y cuáles son los artefactos y cuáles son la forma de moverse que tiene la gente en esta organización. En el segundo pasito... Ahí en alinear es conocer y hacer conocer a otros y llevar al plano de lo consciente, porque este trabajo de artefactos, valores y supuestos, por más que yo lo tenga, lo piense ahora y me lo escriba en mi cuadernito, si no lo alineo con otros y no partimos de la base de aceptar que esto está arriba de la mesa y que esto es habitual y que esto es de todos, y que esto es bueno y muy bueno y lo tenemos que cuidar, o es algo que necesitamos modelar, difícilmente podamos seguir este camino. Entonces también ahí, no solo la palabra de conocer, sino la de alinear es muy importante, ¿no? Totalmente. Es clave los referentes que movilizan todo esto, ¿no? Es decir, qué lugar ocupan en la organización las personas que están liderando la transformación. Uh-huh. Y ahí sí vamos al segundo hito, o el segundo mojón de esta hoja de ruta, que es el medir para entender. Que ahí sí ya podemos, como decían Mara y Hernán, ser más conscientes nosotros y socializar con el resto de las personas en la organización, o los que estén a cargo de este proyecto, esta iniciativa, o donde estemos interviniendo, cuáles son las brechas que tenemos en este proyecto y dónde tendríamos que
focalizar en cuanto a brecha cultural. Por ejemplo, si estamos hablando de colaboración, y ya en la... pongo el ejemplo que es bastante transversal a todas las organizaciones, creo yo, de todo el mundo ya, por lo menos de este lado del mapa. Cómo vimos en el proceso de fijación de objetivos o de forma de trabajo, e incluso de reconocimiento. Hemos visto varias veces que muchas veces se habla de colaboración y de fomentar colaboración o trabajo entre grupos, entre distintas áreas, pero los objetivos formales de la organización, y que muchas veces incluso hasta todavía están asociados a un bono, son individuales y son, digamos, por unidad de negocio. Entonces, eso lo tenemos que haber identificado previo a decir, ok, si vamos a hablar de colaboración, ¿de qué manera podemos ir ya viendo que en esta brecha de colaboración, hay una distancia a nivel procesos que tenemos que estar identificando y accionando? Y pasamos así a lo que es el corazón de nuestro programa de Be Changer, que es comprometer para modelar o trabajar con la metodología de gestión del cambio para apalancar el cambio a través de las 4 dimensiones que nosotros proponemos en gestión del cambio, que es, primero, líderes comprometidos con el cambio. Líderes que no son sponsors solamente para la foto, sino líderes que se hacen cargo de la necesidad, de la situación, de identificar una situación de disrupción, de sentido de urgencia, para realmente transmitir esa visión de cambio hacia dónde queremos ir como organización, y además son los que facilitan y habilitan recursos, tiempo, equipos, y van a estar acompañando el proceso desde el hacer también. Pasando al equipo protagonista, que es el equipo que en general desarrolla el proyecto, la iniciativa, pero que en primera instancia son los que viven esa nueva forma de hacer, o son ejemplo, o son modeladores justamente de esa forma. Por ejemplo, si vuelvo al tema de colaboración, ese equipo debería ser un equipo multisectorial, de diferentes áreas, que tengan un objetivo común más allá desde dónde vienen o de qué áreas son, o a quién reportan o a quién no reportan. Y todos, y esa misma cultura se va gestando en ese equipo con estos 3 niveles. ¿Qué cosas se van a ir modificando para poder hacer de ese equipo el ejemplo o la primera, digamos, la primera muestra del proceso de cambio? Claro, como generar una microcultura en ese equipo que después se expanda de aquellos comportamientos, hábitos, valores que quieren implementar. Exactamente, y ahí vamos a la acción, a la dimensión de acciones que movilizan, para linkear con lo que dice Hernán, que es, ok, todo eso que se está viviendo como nueva forma de hacer, como la nueva cultura, ¿en qué acciones se tiene que estar viendo, se tiene que estar sintiendo, se tiene que estar visualizando? Y esas son las acciones que vamos a tener que estar diseñando en el momento de modelar la cultura. Para llegar a la última instancia, que es el central en el proceso de cambio, que es las personas. Y pusimos ese dibujito que es las personas con el corazoncito, que es movilizados por el propósito. Todo el proyecto de cambio, transformación, iniciativas, en definitiva va a terminar cayendo en una persona que haga algo distinto, porque antes hablábamos de que cambio es lo que hacemos naturalmente, lo que nos caracteriza, y de la forma en que alcanzamos el éxito en una organización. Entonces, si las personas no están movilizadas por ese cambio, y van a volver rápidamente a esos supuestos básicos que conversamos antes, que no, ¿para qué si innovar? ¿Para qué? O colaborar, ¿para qué? Si al final, acá es mi jefe el que me va a decir si trabajé bien o trabajé mal.
Y al final de la ruta, que es el final y es el inicio de nuevo, es en qué manera vamos a materializar esta nueva cultura, de nuevo, a través de qué artefactos, de qué nuevos valores se van a instalar, nuevos valores en el sentido de qué va a ser importante para la organización hoy, y vuelvo al ejemplo de colaboración. Si para la organización es importante la colaboración, ¿cómo vamos a materializar cuando una persona compromete parte de su tiempo, no de su rol central, sino a un proyecto? ¿En qué proceso, en qué sistema, cómo lo vamos a hacer visible, en qué artefacto, y cómo lo vamos a premiar, a recompensar? Porque el refuerzo, nunca me sale la palabra refuerzo, que debería ser reinforce, el refuerzo de todo el proceso cultural tiene que ver con eso, con reconocer las acciones y los comportamientos, mejor dicho, que apalancan la nueva cultura, y también levantar la mano, dar alerta cuando hay cosas que están yendo hacia la inercia de volver hacia donde estábamos, ¿no? Eso es importante volver, y por eso también hablamos siempre de un proceso. Muchas veces, seguramente ustedes también escucharon proyectos de transformación. Para nosotros, la transformación cultural es un proceso y no un proyecto, por este sentido de seguir evolucionando, ¿no? De cuando tengamos instalado una nueva forma de hacer, seguramente vuelva a empezar este caminito de dónde estamos, cómo nos hace sentido con la nueva estrategia de negocio. Ustedes vieron en lo que mostramos al inicio, que el 91% de los cambios en el último año en las empresas tuvieron que ver con cambios de negocio, que eran cambios significativos en la forma de hacer. Entonces, esto pasó en el último año, seguramente los tiempos ya se van acortando cada vez menos, y el cambio y la evolución es algo que desde las empresas o desde las organizaciones, tenemos que empezar a vivirlo más naturalmente, y esta reflexión y evolución llevarnos a un camino de crecimiento que nos permita, en definitiva, dar mejores resultados, ¿no es cierto? Y así terminamos con una cultura que pueda ser sí efectiva para los resultados del negocio y hacia dónde se está dirigiendo. Y este es un punto muy importante, lo de la efectividad para el negocio, porque cuando a veces hablamos de modelador cultural, la imagen es la cultura perfecta, o la cultura que está de moda, o lo que nos encantaría. Entonces, desde conocer para alinear, tiene que ver con, primero, desde dónde partimos, quiénes somos, cuál es nuestra identidad. La cultura tiene un valor muy grande que conecta con la identidad, como decía Hernán al principio, hoy es la personalidad de una organización. Entonces, cuando queremos medir y definir una brecha, tiene que ser una brecha que no nos haga perder la identidad, que nos complemente, que nos mejore, que nos permita alcanzar nuevos objetivos, pero partiendo de la base de una identidad que es muy única. No es esto de copiar organizaciones exitosas. En los últimos años nos cansamos de ver casos de éxito de empresas en distintos países, de distintas industrias, que quieren ser replicados por todo el mundo, y hay una identidad propia atrás de eso, ¿no? Entonces, cuando hablamos de modelar cultura, de medir para entender, de comprometer, no hay forma de comprometer y de movilizar si no partimos de un modelador cultural que respeta la identidad y que la mejora. Entonces, ahí es donde conecta con el negocio, ahí es donde conecta con la estrategia, ahí es donde el esfuerzo tiene sentido. No queremos ser ágiles o colaborativos porque todas las organizaciones lo son, o porque las 5 organizaciones que más rentabilidad tienen hoy lo son. Lo vi en LinkedIn, que estaba de moda. Exactamente, está de moda. Entonces, el modelador cultural tiene mucho que ver con la identidad. Voy a volver, perdón, voy a volver a la pregunta de Liliana, que la vi ahora recién en el chat, y dos cosas. Primero, que siempre nos gusta en las webinars y en las charlas dejar como algo para ustedes también, y que puedan llevarse y que puedan seguir, usarlo, que les sirva de disparador o lo que sea. Esta es la foto de Hernán. Esta es la foto que pueden sacar. Y para la pregunta de Liliana,
¿cómo se puede poner? Acá lo que hemos vivido, personalmente vivido, los chicos también en sus desafíos anteriores de nuestra nueva casa, que es esta Real Mindset Station, lo importante es que muchas veces se quiere homogeneizar la parte visible, que son los artefactos, que es todos tenemos la misma campaña de comunicación, todos tenemos los mismos rituales, los mismos eventos, los mismos procesos, y el que homogeneiza, como dice, cultura homogénea, o sea, lo que nos hace homogéneos a nivel organización, más allá de los países, incluso de las unidades de negocio, que muchas veces son más diferentes que los países, son esos supuestos básicos. ¿Cómo se consigue el éxito? Se consigue el éxito colaborando, se consigue el éxito empoderando a las personas, en qué creemos como organización, y eso seguramente después, digamos, derrame o se haga visible de diferentes formas en diferentes países y en diferentes unidades o áreas. ¿Hernán, quería hablar? No, sí, le sumo a la respuesta. Si terminaste, le sumo. No te Bien. veía. Esto que mencionabas, Caro, de la homogeneización, qué difícil esta palabra. Homogenización. ¿Cómo es? Homogeneización. Gracias, eso que dijo Mara. Y que muchas veces termina siendo, como decíamos antes, desde las fachadas del cosmético, desde los artefactos sin los puntos, la manera que se puede operar. Esto, yo cuento mi experiencia cuando trabajaba como gerente de cultura en una de tecnología que tenía posición, digamos, función para Brasil y para México y para Argentina como los países principales. Lo que buscábamos era poder tener los puntos en común, más allá de que vos ibas a cada oficina y estaban los mensajes, la comunicación, la tropicalización local es lo que termina dando este sustento, que es esto que mencionaba Caro. Entonces, de lo que vos querés transmitir como cultura, esto es, imagínense siempre que ya hay una cultura, ¿no? Cuando vos querés ir a transformar una cultura es porque ya hay una cultura existente que se fue dando en función a los fundadores, quienes estuvieron, los primeros que llegaron, esta tropicalización local, la idiosincrasia local. Entonces, como estrategia, el punto está en enfocar fuerte en la parte de valores, ¿sí? Y fuerte en la parte de supuestos para poder identificar esas brechas. Voy a poner un ejemplo más extremo. Hay culturas que son más éticas, culturas país, que son más éticas, y hay culturas del país que son menos éticas. Y si viene una empresa sueca a instalarse a una cultura, tomándolo como paradigma de lo ético, ¿no? Como ejemplo, a una cultura que no tiene eso, muchas veces esos supuestos, que son supuestos arraigados que vienen de la cultura, de cómo se hacen las cosas en, no sé, en Latinoamérica, va a haber que dar con las personas que puedan acompañar con esos valores. Entonces es importante que cuando yo quiero plantear una transformación, tengo que favorecer el cambio de la gente o tengo que cambiar a la gente. Y hay veces que se da esto hasta que se van encontrando con las personas. Si la cultura que se quiere transmitir es sumamente fuerte, van a tener toda una curva de aprendizaje y de reacomodamiento hasta que las personas aparezcan para poder llevarlo así. Generalmente eso lleva mucho tiempo, mucho desgaste, las organizaciones no quieren invertir. Lo que vas a tener que hacer es ver cuáles son los puntos en común desde los valores y puesto desde la virtud de la persona. Si el valor de la compañía es la responsabilidad, necesitamos personas que actúen con la virtud de la responsabilidad. Y en ese punto intermedio sí, porque el ser humano tiene la virtud. Entonces vas a encontrar los patrones comunes para poder desplegar esto en una empresa en distintos lugares. Vuelvo, seguimos un minuto más para poder más o menos terminar en tiempo, y con Liliana quedamos a disposición al final si queda algo de duda, pero... Si llega a haber otras dudas, pero aprovechamos y contamos un poco de Be a Changer, que es el programa que estamos por empezar
el 25 de agosto, próximas semanas. Estamos en la última semana de inscripción para el programa, y para aquellos que quieran saber más cómo encaja esto que hablamos hoy de la cultura en nuestro mapa o en la ruta que les proponemos con Be a Changer. Bueno, vamos a partir para poder trabajar en este gran modelador cultural del que hablábamos, de la persona. Una mirada para el changer de conciencia, de registro, de apreciación, de reunir las herramientas y los recursos para poder ser un líder de cambio, acompañar los cambios, para poder tener una mirada también compasiva y amorosa con los procesos de cambio. Eso es lo que va a suceder en la primera plataforma. En la segunda plataforma de impulsar el cambio es donde nos vamos a meter más en el cómo lo hago. Y vamos a desarrollar dos miradas. La mirada más herramental y metodológica, que es una pista rápida y ponerme en un plan de acción rápido hacia el cambio, y una mirada más introspectiva, que es ¿para qué hago lo que hago? ¿Por qué hago lo que hago? El sentido, y no responder con recetas y automáticamente, sino desarrollar un criterio que nos ayude a prevalecer y nos ayude a trabajar en escenarios como los que estamos hoy, inciertos y complejos, donde no hay recetas y no hay fórmulas. Vamos a desarrollar esas dos cosas. Y en el tercero vamos a profundizar mucho en este tema cultural, es cómo hacer que los cambios sean posibles en una organización, entendiendo cómo modelar la cultura para que las cosas sucedan, cómo acompañar el proceso de transformación con una cultura que haga sentido, que nos dé coherencia. Entonces estamos alineando, ¿no? Desde la persona, desde la estrategia de organización, y quiénes somos, la identidad personal y la identidad cultural, todo en una misma línea. Para eso vamos a pasar 4 meses juntos, vamos a tener encuentros semanales, van a ser los días miércoles, iniciando el 25 de agosto. Los encuentros sincrónicos duran 1 hora y media aproximadamente, y entre actividad y actividad tienen ejercicios, temas para ver, para estudiar, asincrónico, que lo que los permite es que cada uno vaya a su ritmo, maneje sus tiempos, profundice más y menos, también en función de sus experiencias ya vividas, lo que traen y lo que necesitan y lo que tienen que priorizar. Entonces, el recorrido tiene encuentros donde nos nutrimos y, como decíamos antes, generamos comunidad y nos enriquecemos de la mirada de todos y desafiamos esa mirada, pero también tenemos momentos de producción personal donde cada uno puede seguir su ritmo, y todo termina con una certificación, donde validamos que estas 3 cosas estén ocurriendo y permitan que esa persona sea un líder para la revolución cultural. Bueno, ahora sí, empezamos con la parte formal, abiertos a dudas, preguntas, inquietudes y... Yo voy a decir algo, nada más que tengo ganas de contar esto que decía Mara, mientras van formulando las preguntas. Hay algo en lo que nosotros creemos desde Real, y es que el modelado cultural, la gestión del cambio, hoy, dadas las necesidades de contexto, ya no es una práctica de consultores, nada más, sino que es una práctica de todos los profesionales que estén dentro de una organización y que busquen la evolución de sí mismo y de la organización. Y por eso creamos esta certificación, que va más allá de una certificación ya tradicional de gestión del cambio, que tienen más de 1 o 2 décadas algunas, donde no es solo una cuestión de pasos a seguir, sino es una cuestión de entender y de una manera sustentable cómo poder manejarnos y ayudar a otros a manejarse dentro del proceso de cambio, con herramientas, con el modelado de la cultura, pero es una formación que todo líder de transformación o todo líder que tenga ganas de desarrollarse profesionalmente en contexto de cambio como los que se están dando, tiene que tener. Va más allá de solo el enfoque de gestión del cambio, eso quería decir, ¿no? Bien. Buenísimo. Y yo estaba haciendo lo mismo, pensando en justamente cómo esta propuesta de Be a Changer termina siendo un artefacto de lo que nosotros creemos, valoramos como importante, que es una mirada integral, holística del cambio, sobre este supuesto básico que lo trabajamos los 3 cuando empezamos a cranear o a pensar un poco esto, que es
lo que decía Hernán recién, que la gestión del cambio deja de ser una especialidad de algunos expertos, sino que es una habilidad crítica para todos los que estemos en las organizaciones y como líderes de la transformación. Así que nada, justo me cayó, como dice Hernán, me cayó la misma forma de contar cultura desde este programa y desde nuestro Be a Changer. Bien. Así que, bueno, ¿alguna pregunta más o algo que quieran, Liliana, que quieras retomar del tema No, cultura? no, les agradezco muchísimo. Escuchar siempre lo que están haciendo en otros lados enriquece el trabajo del día a día. Gracias, y Bueno. nos alegramos que enriquezca y que sume. No sé al resto si tiene alguna pregunta o algún comentario que quieran compartir con el resto, si no, estamos en horario, así que... Esa es la web, seguramente todos ya la llegaron a visitar, y también tienen nuestro contacto por chat, por mail, y bueno, ojalá que podamos verlos por el programa pronto, y a disposición por cualquier otra consulta o otro tema que quieran charlar. Bueno. Bien. Gracias a todos. Gracias, Anabela. Gracias. Chao, chao. Hasta luego. Nos vemos. Luego. La grabación.